Hola amigos, yo soy Jennifer y os doy la bienvenida a Directos de Literatura. Ni yo misma me creo lo que está pasando. Está pasando que estamos a 1 de julio y estoy grabando el wrap-up de junio. Esta puntualidad es insólita. Bueno, vamos a ir con el resumen de lecturas. No me quiero extender mucho. Este mes he leído 2 novelas de la misma autora y de la misma editorial, 2 ensayos, 3 tomos de manga y un cómic americano independiente, así que me voy a poner a ello. Las 2 novelas de las que os quiero hablar, recomendar encarecidamente, mandaros a la cajita de la información para que recuperéis la entrevista con la autora argentina, son las 2 novelas que Las Afueras tiene publicadas de Mariana Trabacio, Como si existiese el perdón, al revés, esta es la primera que se publicó, y Quebrada, que es la novedad. No os puedo decir, o sea, realmente os recomiendo muchísimo estas novelas, que son novelas cortitas, porque tienen una calidad literaria, vamos, incontestable. Mariana escribe súper bonito, súper bien, súper precisa. Tiene una particularidad que yo no sé si lo va a mantener en toda su obra, espero que sí, porque a mí me ha gustado mucho, en la que escribe con capítulos así muy cortitos. Entonces, por ejemplo, hay momentos en los que en ambas novelas hay gente que, digamos, está en la carretera de camino, y este ritmo hace como que a ti te dé la sensación de que avanzan, de que van avanzando a veces costosamente por el paisaje, están siempre en la intemperie. De hecho, esto siempre se ha hablado, se ha oído de su literatura, que son personajes en la intemperie, ¿no? Pero me da la sensación esta de que es un estilo que va muy bien para este tipo de literatura en la que los personajes están de camino y a lo mejor en un paisaje que es dificultoso, árido, inhóspito. No sé, le conjuga súper bien. En Como si existiese el perdón tenemos solo una voz, un narrador en primera persona, y se mantiene así. A mí me ha parecido, me ha gustado más Quebrada, pero por las voces, sobre todo por la de Lina, una de las protagonistas, que dijo Mariana que se inspiró en una maestra rural, y me parece muy tierno y es un personaje que me ha gustado mucho. Entonces son cuestiones de gustos, seguro que la bioquímica tiene alguna parte en ello. Entonces esta novela me parece que tiene un corte igual un poco más violento para mí, porque luego en Quebrada también hay escenas y el final es demoledor. O sea, el final de Quebrada te deja bastante peor que el final de Como si existiese el perdón. Creo que es brutal, o sea, es que es unas 5 estrellas absolutamente. Y además lo podrías haber visto venir, pero no. Bueno, lo dicho, creo que en general Como si existiese el perdón es la historia de una venganza, la historia de la ira de un personaje y del ajuste de cuentas con su pasado. Y en Quebrada hay 2 voces, un marido y una mujer en la primera parte, y una segunda parte que se centra en el hijo, que se habla, un tercer narrador explica la historia de este hijo. Y os lo digo, puntos muy fuertes es Lina, el personaje femenino, precioso, maravilloso. Es que a mí me ha emocionado muchísimo y encima inspirado en esta maestra rural. Y segundo punto fuerte es que ese final que te deja, bueno, es que ese final te mata. Yo no lo vi venir. O sea, hubiera sido una posibilidad, lo podría haber contemplado por dónde iban los tiros, pero es una imagen tan corta, tan cruda, que en una frase te deja, vamos, demolida. Y nada, súper recomendación. Muchas gracias a Las Afueras por patrocinarme la lectura de Quebrada. Gracias a todos los editores independientes que contribuís con este canal. Y por eso en el siguiente caso los 2 ensayos son colaboraciones. Colaboraciones no, bueno sí, colaboraciones con editoriales, pero que son cosas que yo he pedido. Y son autoras que he entrevistado, que voy a entrevistar. Es el caso de Lunática, que es la primera lectura que hemos hecho en este club de lectura, en el segundo bloque de nuestro club de lectura, que se lo dedicamos a reportajes de guerra. O sea, son reportajes sobre todo centrados en mujeres periodistas y conflictos, podemos decir así. Y el primero que elegimos fue Lunática, de Andrea Momoitío, que también es autora nacional,
Viene al canal el día 5 de julio, así que por favor este martes actívate el recordatorio, dejo también el enlace en la cajetilla de información. Andrea además es periodista en Pícara Magazine, que es una de las publicaciones feministas yo creo más relevantes de nuestro país, y este libro es un librazo, lo dicho, creo que le ha puesto mucho mimo, es un caso, es la reconstrucción de un caso y de los últimos, y de la vida y de los últimos, sobre todo centrada en los últimos años de una mujer que es María Isabel Gutiérrez Velasco, que ejercía la prostitución en Bilbao y Santander, que era una broncas y que tenía ciertos problemas de salud mental que la sociedad en aquella época desatendía absolutamente, yo creo que no recibió la ayuda que era necesaria y que desgraciadamente, y esto no es un spoiler porque además de que es un ensayo, es lo que yo creo que es el punto de partida del libro, muere calcinada en la cárcel, lo que desemboca en una serie de manifestaciones por parte de las prostitutas que incluso se organizan y se ponen en huelga exigiendo que se investigue qué es lo que ha pasado de verdad, porque no se creen la versión oficial. Y entonces todo esto pasa en el barrio de San Francisco del Bilbao, que es donde nuestra querida Andrea Moimoitio vive, y entonces reconstruye todo este suceso de crónica negra, si quieres, de este país, memoria histórica de este país, porque habla de las instituciones de esa época, habla de las herencias franquistas de esa época, y se ha marcado un trabajo súper extenso y exhaustivo, con todas las dificultades de que, digamos que en la época no se registran muy bien nombres, no se registran muy bien quiénes hacen qué, y me parece un esfuerzo titánico, tengo muchísimas ganas de hablar con ella. A mí me ha gustado mucho. Y también gracias a Libros del Cao, que es quien edita esta joya, por cederme la lectura. El siguiente, que también ya la entrevista ya la he hecho, y os tengo que decir que en un momento dado casi me muero, estaba yo todavía con el COVID, pero bueno, que Laura salvó el momento. Veréis que si veis ese directo, que también os dejo aquí abajo, entro y salgo porque me dio un ataque de tos asqueroso. Pero vamos, que nuestra invitada reconduce totalmente arregló totalmente el directo, que no es otra que Chica tonta, chica mala, chica débil, de Laura Sagaz. Es una novedad de Orsini que coedita con el fanzine Utercine. Y Laura es un trabajo que hizo sobre políticas identitarias y música del movimiento Riot Girl y cómo ha derivado o ha mutado en nuestra escena madrileña actual, la escena madrileña actual, de este tipo de música, punk, hardcore y relacionados. Es un trabajo que estaba haciendo Laura para un trabajo de máster que luego ella ha seguido desarrollando, y para mí ha sido muy me ha emocionado mucho en el sentido de que ella explica cómo en la adolescencia escucha ciertos grupos de ese estilo de música, que yo en mi adolescencia también empecé a escuchar, pero que se da cuenta como que faltan ellas, que no están, y que sí están. Lo que pasa que, como siempre, en los ensayos de música, ahora ya ha cambiado un poco la cosa, pero como que no suelen salir en primera plana. Entonces habla sobre todo de Bikini Kill y de cómo arranca este movimiento de Riot Girl y de un montón de bandas más, incluso hay entrevistas a grandes personajes de la escena, y yo os lo recomiendo mucho si sois melómanos, y también os lo recomiendo muchísimo como si sois lectoras feministas, porque al final, como ya lo sabéis, el feminismo será interseccional o no lo será. Ella habla del feminismo de la diferencia. Es muy interesante ver cómo el patriarcado, o sea, lo inunda todo, ¿no? Y las distintas luchas en distintas escenas. Y cómo el mundo de las artes no está exento de ese sexismo, y de cómo esos espacios seguros donde nosotras tengamos la primera plana se tienen que seguir peleando. Y son cosas muy curiosas y reflexiones muy curiosas que hicimos en la entrevista, como el típico, vale, ahora en muchos festivales se ha puesto el día de decir vamos a incluir bandas, pero ¿son o no son cabeza de cartel? La verdad es que
Laura Sagaz es una chica súper joven, pero me parece que la tía tiene un talento natural. Me parece que yo espero y le auguro y le deseo, aunque ella trabaja en la industria de la música y es publicista, pero me gustaría que siguiera escribiendo sobre música porque creo que podría ser una gran periodista musical si lo hiciera. Y me encantaría seguir pudiéndola, o sea, seguir leyéndola. Así que bueno, espero que no se quede solo aquí. Y de verdad que es que os lo recomiendo un montón. Esto está en la colección Galón de Orsini Press, que es la colección de ensayo. Y la verdad es que a mí es de mis favoritas, yo os la recomiendo muchísimo. Vale, y ahora vamos a los cómics y mangas. Hay uno que va a pasar por vuestra cámara muy deprisa. Me ha gustado mucho, me ha enganchado mucho, pero para mí es un placer culpable. Yo no sabía que lo sacaba, no sabía que Kitsune Manga pertenecía al grupo Ático de Libros. Y es el de ¿Qué le pasa a la secretaria Kim? De Kim Myung-mi y Young Kyung-ju. Es un manga, es un cómic coreano. Este es el primer tomo. Son 6 el total y hay publicados creo que 3, pero vaya para 4. Y sí, lo voy a seguir leyendo porque la verdad es que me ha gustado la obra, me ha enganchado. Seguramente si hubiera sabido que Kitsune Manga era de Ático, no por cuestiones éticas, personales y no personales. Pero ahí está. Luego he leído, ¿yo os lo recomiendo? Sí. Si tiráis de biblioteca, pues mejor. Pero no sé cómo estará el tema de encontrarlo en biblioteca. Es que tenéis una reseña, por cierto, y un comentario de por qué esto es para mí un placer culpable en Patreon de Literatura. Que aprovecho, doy gracias a mis mecenas por su apoyo. Como sabéis en estos momentos, gracias al importe que recibo en Patreon, puedo apoyar a otros proyectos, que en este caso yo apoyo a 3 editoriales independientes: Crononauta con su Matreon, Contraescritura con La Lenta y Orsini Press con el Inner Cycle, que tenéis que entrar en uno de estos 3 o los 3 porque es una maravilla. Y hago contenido todas las semanas y tenemos el club de lectura y aquí en este caso la reseña de ¿Qué le pasa a la secretaria Kim? Así que si quieres apoyar este canal activamente y hacerte mecenas, también tienes el link aquí debajo. Enganche absoluto, máximo, obra que me fascina, que me encanta, que yo adoré la serie, por eso he empezado a leerla. Y porque dices, ¿cuándo va a venir la segunda temporada? Yo no puedo esperar a ver si Ibrea me saca los 9 tomos así antes de la segunda temporada. Es el número 3 y 4 de Alice in Wonderland. ¿Por qué siempre digo Wonderland? Borderland, que, a ver, así. Os recomiendo muchísimo si os gustan las cosas fuertecitas, sobre todo. Para mí esto es un seinen como una catedral, no sé por qué está en el apartado de Shonen del FNAC, por ejemplo. Al parecer en el 5º tomo salió la semana pasada, yo pensaba que salía en agosto, pero ya me he gastado el presupuesto de cómics de este mes de julio, así que tendré que esperar. Y si no sabéis de qué va, es una distopía juego en el que nuestros protagonistas se despiertan en un Tokio vaciado donde los edificios por las noches son tableros de juego de supervivencia muy perturbadores en muchos casos, y en los que tienen que sobrevivir, es decir, juegan por su vida. Son todos juegos a vida o muerte. En función de la dificultad del juego te dan un pasaporte de X días. Durante esos días pues puedes permanecer allí sin necesidad de jugar. Y la verdad, suena mucho al juego del calamar, pero a mí como que la idea creo que me gusta más porque ahora está desarrollándose como la segunda parte, ¿no? Toda esta parte de los juegos dura un X tiempo y ahora han cambiado. Llegan a un sitio que se llama La Playa, donde supuestamente hay una utopía colectiva de sexo, drogas, rock and roll en un hotel de lujo y tal. Bueno, de verdad que os lo digo que muy recomendable, engancha mucho. Serán 9 tomos, son 18 el original, 9 tomos, que también se agradece que lo saquen así en este formato y no tener los 18. Y yo estoy deseando que mi novio se la lea porque necesito comentarla en extenso con alguien, porque he flipado en muchas escenas y entonces quería
por favor, ¿sabes? Y el último que he leído es de un guionista que nos gusta mucho. Este lo cogí de la biblioteca, lo tengo que devolver ya. Este lo hemos leído los dos. Y es Sara de Garth Ennis y Steve Epting, que además iniciaba la colección de TKO, que lo pone aquí, que es un sello independiente, estadounidense. Aquí diría que lo publica Panini. Ahora lo digo porque la biblioteca tapa el logo. Sí, Grupo Panini. No he dicho traductores, muy mal. Bueno, los de Ari son Mar Bernabé, el de la secretaria es Marta Sánchez, los otros son originales y aquí es la traducción es Eduardo López Lafuente. Yo con esto al principio estaba como un poco, no sé si me va a gustar, porque ahora voy a decir una atrocidad para los amantes del cómic. A mí no me gusta Superman Hijo Rojo. No me gusta. Si no lo sabéis, es un cómic muy mítico en el que Superman, en vez de ser un superhéroe de Estados Unidos, es un superhéroe de la Unión Soviética. Y defiende los valores del comunismo. Pero no me... Y en este caso es de nuevo un guionista estadounidense, pero muy interesado en la historia y sobre todo en la historia bélica, que explica la historia de las francotiradoras soviéticas, las damas de la muerte, que junto con las brujas de la noche, que eran las aviadoras soviéticas, pues tenían así como muy mosca a los nazis. Eran como, se convirtieron en seres legendarios prácticamente, y se centra sobre todo en la historia de Sara y su grupo en la frontera y su día a día en la lucha contra el nazismo. Y algo que al principio yo estaba, no me convence, porque si lo va a hacer con un toque muy norteamericano. Se critica muchísimo la organización de la URSS en la Segunda Guerra Mundial. Pues si no lo sabéis, la URSS tuvo una estrategia. La URSS ganó la Segunda Guerra Mundial, es la que liberó Europa. Nosotros hemos estudiado lo del desembarco de Normandía y tal, no sé qué. Mentira. ¿Quién libera Berlín? Quien libera Berlín es la Unión Soviética. Quien gana la guerra estratégicamente es la Unión Soviética. Ahora no me interesa estudiarlo así, pero es así. Pero claro, la estrategia que ellos usaron es deleznable, porque ellos decidieron hacer ni un paso atrás. Es decir, la gente que estaba en el frente haciendo tapón, que al principio estaban súper desorganizados, porque en los años 30 se habían cargado como todos los oficiales del Estado Mayor del Ejército Rojo, es decir, eran pollos descabezados, no había estrategia, no había militares con suficiente experiencia como para enfrentarse a eso, y además, vaya tocho estoy metiendo, habían firmado un pacto de no agresión con la Alemania nazi, porque se querían repartir Polonia, que luego los nazis no lo mantuvieron. Pues empezaron como a reaccionar tarde, ¿no? Y la cosa es que hubo dos cosas horribles. Primero, ni un paso atrás, es decir, no se permitía el retirarse porque detrás había otras metralletas, o sea, podías enfrentarte al tribunal, a un consejo de guerra por el hecho de decir hacer una retirada. Y esto se ve muy claro, es un pequeño spoiler, pero no pasa nada, en el caso de un comandante que cuando decide evacuar, porque le superan el número y tal, él dice que no se va, que se queda ahí, aunque evidentemente esto desemboca en su muerte, porque si se retira, si abandona, le juzgarán y el resultado va a ser el mismo. Y la otra cosa deleznable es que en los territorios ocupados, una parte de Rusia de la URSS quedó ocupada, en los pueblos sobre todo, luego se juzgó muy duramente a los aldeanos de esos pueblos como colaboracionistas con los alemanes. ¿Qué dices? A ver, ¿y qué van a hacer la población civil si las invaden? ¿Cómo quieren que presenten guerra? ¿Con piedras? Pues sí, encima de estar ocupados y de sufrir por esa parte, luego volvieron a sufrir por la otra, porque los tildaron de colaboracionistas. Algo muy oscuro y muy turbio, pero que la verdad es que está muy muy bien
La historia tiene una vertiente más dramática, que es todo lo que piensa la protagonista, Sara, que además pone muy en duda las actuaciones de su ejército, ¿no? O sea, realmente es ella no se cree la propaganda, está muy desencantada y aún así sigue luchando y se ve que una adaptación libre de la vida de Lyudmila Pavlichenko, que fue una de las francotiradoras pues como más celebradas de la época. Muy bueno, la verdad. Y nada, que hasta aquí el wrap-up de junio. Gracias por ver este vídeo, por suscribiros al canal, por comentarme qué habéis leído, si hay algo de lo que he enseñado que os apetece leer o que vayáis a leer gracias a este wrap-up, o que contadme si hay algo que hayáis leído en julio que digáis, madre mía, esto es caviar puro y me va a encantar, pues comunicadme lo que yo encantadamente lo leeré. Y nada, amigos, nos vemos en el próximo vídeo o en el próximo directo, que es el 5 de julio. Adiós.